¿Qué tal, familia? Bienvenidos nuevamente a este espacio de expansión de conciencia, este espacio llamado Domina tu Mente, un lugar en el que hablamos acerca de reprogramación mental y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal y espiritual. En esta ocasión voy a hablar sobre un tema que me parece súper importante y que no me he tomado el tiempo de platicar en el canal, y es nada más y nada menos que de dos de las trampas mentales en las que caemos sin siquiera darnos cuenta y que generalmente causan dos de los problemas más importantes, creo yo, a nivel mundial, tanto en salud mental como salud física, ya que estas trampas de las que te voy a hablar te generan mucho estrés, ansiedad, pero también te generan esta sensación, este sentimiento de tristeza profundo que se conoce como depresión. Así que sin más, comencemos. Antes que nada te voy a comentar que todo lo que yo hablo en este contenido, todo lo que yo comparto, siempre es basado en mi experiencia personal. Yo no tengo la verdad absoluta. Sin embargo, creo yo que cada uno de nosotros se encuentra en un proceso que muchas de las cosas que les platico, que les comparto, te van a servir de alguna manera a entender mucho de lo que te sucede en tu día con día. Mucho de lo que muy dentro de ti sabes que es correcto y te puede ayudar. Sin embargo, muchas de las cosas que hablo en este contenido probablemente no encajen con eso que tú crees, que tú piensas, que tú sientes que es correcto. Así que para ese tipo de cuestiones te voy a pedir que solamente no les tomes importancia, quédate con lo que te sirva, con lo que no, a volar y vamos a comenzar. Personalmente creo yo que hay dos principales trampas en las que solemos caer con mucha facilidad, y es que vivimos en un entorno en el que las cosas son demasiado rápidas, en el que no podemos detenernos ni un solo segundo para analizar, para pensar, para reflexionar, para cuestionarnos por qué estamos haciendo las cosas, hacia dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos. Estamos viviendo una época de mucha velocidad. Entonces, ligado a esto, la primera causa o la trampa mental en la que caemos es en la preocupación. La preocupación, desde mi punto de vista, es una de las dos trampas mentales, sobre todo temporales o de tiempo, trampas del tiempo en las que nos vemos envueltos. ¿Por qué una trampa del tiempo? Porque se basan en enfocarnos únicamente en el tiempo, ya sea en este caso, hablando de las preocupaciones, es tiempo futuro. Nos enfocamos en el tiempo futuro, es decir, tengo que lograr hacer tal cosa para que mi negocio dé resultados, tengo que esforzarme lo suficiente para alcanzar mis metas, tengo que apurarme porque ya es demasiado tarde para llegar al trabajo, tengo que hacer lo que sea necesario, pero mi libro tiene que salir en un mes, tengo que hacer tal o cual situación para que las cosas funcionen. Y ojo, es importante crear planes, es importante generar estrategias a largo plazo para que las cosas funcionen. Sin embargo, la problemática aquí es enfocarnos específicamente en eso. Es decir, va a haber días en que las cosas no se den, va a haber días en que ocurre algo inesperado y no logras hacer las tareas que tenías planeado hacer, y es ahí donde tenemos que equilibrar la balanza para no salirnos de esa línea delgada que separa lo que quiero lograr con tengo que hacerlo a como dé lugar, porque en ese punto específico, si nos desequilibramos y nos enfocamos tanto en tengo que lograrlo, tengo que hacerlo a como dé lugar, yo dije que iba a hacer tal cosa y la tengo que hacer, y si nos enfocamos únicamente en eso, vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar estresados por querer hacer las cosas, y
El comenzar a estresarnos es cruzar esa línea delgada. Es cuando comenzamos a caer en esa trampa temporal que hace que me estrese, que comienza a hacer que el estrés me genere ansiedad y esa ansiedad me empieza a generar hábitos nocivos para mi salud, como por ejemplo mordernos las uñas, como por ejemplo beber en exceso, como por ejemplo fumar, como por ejemplo comer cosas dulces, como por ejemplo comprar cosas que no necesito. Todo esto con la intención de reducir esa ansiedad que con el tiempo, si seguimos manteniendo constantemente, se genera una adicción, y esta adicción nos genera situaciones en las que enfermamos, situaciones en las que hemos pasado tanto tiempo atrapados en esa trampa, atrapados en este ciclo de preocupación constante, que se vuelve un hábito nocivo para nuestra salud, se convierte en una adicción que nos coloca en posición de una enfermedad grave si no se atiende a tiempo. Eso hablando de la trampa del tiempo al futuro. Por otro lado, tenemos la trampa del tiempo al pasado, y esta es: supón tú que hiciste algo malo en el pasado, llámese tomé malas decisiones, llámese me divorcié y le hice daño a mis hijos, llámese hice algo malo que no me puedo perdonar y me siento que soy una mala persona, llámese dije que iba a emprender y solamente lo dejé a un lado y no volví a emprender, llámese lo que quieras, pero incluso falleció un familiar, llámese me dijeron algo que no me gustó y me lo sigo recordando. Esto es la trampa del tiempo en el pasado, es decir, ahora mi atención está anclada en el pasado, en lo que ya pasó, en lo que ya no existe, en lo que ya no puedes hacer nada. Sin embargo, te sigues diciendo lo malo que fuiste por hacer esa situación, lo malo que fuiste por tomar malas decisiones, lo malo que fuiste por haber lastimado a tus hijos, lo malo que fuiste porque no te hiciste responsable de lo que tenías que hacer, lo mal que te sientes porque ese familiar tuyo ya no está contigo. Todas estas situaciones son situaciones que sucedieron en el pasado y tú las sigues recordando una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es lo que sucede? Generas nuevamente el hábito de sentirte triste todo el tiempo, el hábito de decirte lo malo que eres, el hábito de no vivir tu vida porque estás atrapado viviendo en el pasado. Y esto genera, al igual que la ansiedad, esta genera depresión. ¿Qué es la depresión? Sentirte súper triste por cosas que pasaron y ya no tienen remedio, por cosas de las que ya no puedes hacer nada para cambiarlas. Y también la depresión te puede llevar a lugares muy oscuros en los que decides no continuar con tu vida, en los que decides que todos pueden tener una mejor vida sin ti, que la situación se ponga tan mal que decidas ya no seguir. Y por eso me parece tan importante hablar sobre la trampa del tiempo del futuro y sobre la trampa del tiempo del pasado, en la que muchas personas, incluida yo en su momento, nos hemos visto envueltos y nos vamos a seguir viendo envueltos porque hay poca información sobre estos temas. Y si llegaste hasta aquí, amigo, amiga, hermano, hermana, felicidades, porque eres de los privilegiados que tienen información como esta para cambiar el rumbo de su vida, para cambiar su situación de vida, para cambiar y tomar mejores decisiones, porque ahora vamos a hablar acerca de cómo salir de estas trampas, cómo dejar de enfocarte tanto en el pasado como en el futuro. He conocido algunas prácticas que nos pueden ayudar a regresar a nosotros mismos, y una de ellas es enfocarnos en el momento presente. ¿A qué me refiero con enfocarnos al momento presente? Generalmente estas dos situaciones se generan por
la acumulación de pensamientos o el excesivo mantenimiento de pensamientos negativos, tanto de comenzar a sentir que tengo que hacer lo que dije que tenía que hacer en el momento en que dije que tenía que hacerlo y a la hora que dije que tenía que hacerlo. O por el otro lado, en repetir constantemente esos pensamientos negativos de es que soy malo, es que hice las cosas mal, es que no tenía que haber hecho esto, es que la repetición o la acumulación de estos pensamientos es lo que hace que se generen estas trampas, porque recordemos que la repetición constante de un pensamiento genera sentimientos y los sentimientos en automático generan emociones y esas emociones hacen que actuemos de tal forma que nos alineemos con esos pensamientos, sentimientos y emociones. Es decir, vamos a actuar todo el tiempo basándonos en las emociones que nos generaron dichos pensamientos, ya sea la tendencia hacia pensar en el futuro hasta el grado de comenzar a estresarnos y generar ansiedad, o la tendencia de repetirnos constantemente pensamientos negativos de soy malo, de es que no debía de hacerlo así, en pensamientos de culpabilidad sobre todo. Dicho esto, ¿cómo enfocarme en el momento presente? Lo primero que debemos de hacer es siempre aceptar, siempre la aceptación de que tengo este problema de, o la tendencia de pensar hacia el futuro, o la tendencia de pensar hacia el pasado. Una vez que aceptes que tienes un problema, es cuando viene la energía, la motivación de hacer un cambio, de decir, ok, sé que estoy haciendo las cosas mal, pero hay alguien que sí que ha logrado que le funcione, que sí que ha logrado salir de esa zona oscura en la que se ve agobiada por sus pensamientos. La aceptación te va a ayudar siempre a generar ese cambio mental, ese cambio de chip para poder avanzar y de hacer el siguiente paso, que es la práctica de la observación. Es decir, tienes que volverte consciente. Es más, ni siquiera te tienes que volver consciente. Tú eres consciente dentro de ti, solamente que se te ha olvidado que eres consciente. Por eso es que llegó este video a ti, para recordarte que eres consciente. Necesitas volver a ser esa persona que eres y volverte consciente de todos y cada uno de los momentos en los que cae ese pensamiento negativo de ay, tengo que hacer esto rápido, o dije que tenía que subir tal video a tal hora, a tal momento y no lo hice y lo voy y no me voy a ir hasta que lo termine, no me voy a ir hasta que haga lo que tenía que hacer, porque es ahí en el momento preciso en el que comenzamos a generar ese estrés, y ese estrés te va a comenzar a generar la ansiedad, y la ansiedad va a comenzar a generarte algún tipo de adicción para tratar de relajarlo. Entonces debes de observar ese preciso momento en el que cae ese pensamiento. Si no ves el pensamiento, tienes que volverte consciente de cuando estás apurado por hacer eso que tenías que hacer, o cuando comiences a pensar en que eres mala persona, que fuiste mala persona, o que llegue ese pensamiento de que tu familiar que ya no está contigo y te llegue la tristeza. En ese momento en el que te llegue la tristeza, obsérvalo, observa cómo comienza ese sentimiento de tristeza y trata de cambiarlo. Y ojo, hay una cosa bien importante que tenemos que tomar en cuenta tanto para la trampa del pasado como la trampa del futuro, y es que una cosa es cambiar ese sentimiento, cambiar esa emoción, y otra cosa es evadirlo. No estamos evadiendo, estamos viendo cómo reaccionamos ante las situaciones. Una vez que esto suceda, que te veas envuelto en este sentimiento, otra de mis prácticas favoritas es soltar. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de soltar esa emoción que está acumulada. Es decir, imagínate que viene la tristeza porque tu ser querido ya no está contigo, o viene el estrés, la desesperación porque
no estás logrando hacer las cosas en el momento justo que tú dijiste que tenías que hacerlo. Cuando comienza esa sensación de desesperación o esa sensación de tristeza, deja que fluya. Siente cómo esa emoción llega a ti, siente cómo esa emoción te frustra, cómo te pone triste, cómo te hace que probablemente te quiebres. Porque, hermano o hermana, de eso es de lo que estamos escapando generalmente. Eso es de lo que no queremos sentir y por eso tenemos esa ansiedad porque queremos o intentamos escapar a esa emoción. Siente esa emoción, siéntela, siente si es desesperación, siéntela, si es tristeza, siéntela, pero siéntela, déjate sentir esa emoción, no la reprimas. Si es llanto, suéltalo. Generalmente es tristeza acumulada, es odio acumulado, es coraje acumulado. Suelta esa emoción, suelta la emoción. Si te pasa como generalmente me pasa a mí, que termina en llanto, eso te va a liberar de una manera increíble. Una vez que eso suceda vas a sentir una sensación de alivio, que al final es la indicativa de que el proceso funcionó. Y si no, el siguiente paso es la paciencia, porque son prácticas que nunca has hecho, son prácticas que estás adoptando, que nunca las has hecho. Entonces es como si nunca has comunicado algo en tu vida y te pones a tratar de explicar algo, pues se te va a hacer súper complicado, pero la práctica hace al maestro, así que ten paciencia, porque de otro modo vamos a volver a entrar a ese ciclo de es que tengo que hacerlo así y es que soy un tonto para hacer esta práctica, y si te das cuenta vuelves a caer en estos ciclos mentales en los que te estás enfocando nuevamente en el pasado. Ahora mismo es el presente, es la preocupación, el estrés porque no te funciona esa práctica, pero cuando no deje de funcionarte y no te funcione, va a llegar el momento en que digas, no, es que no soy bueno para hacer esta práctica, es que yo nunca soy bueno para nada. Entonces se va a convertir en un pasado y vuelves a caer en esta trampa mental. Entonces lo que tratamos de hacer es no alimentarla. Entonces sé paciente, sé amoroso contigo mismo, practícala 1, 2, 3, 10, 1000 veces, no importa, practícala y con el tiempo vas a ver un cambio. Estas prácticas a mí tampoco me funcionaron del día a la mañana. Esto fue una práctica constante. Tengo poco más de 7, 8 meses practicándolas y apenas comienzo a ver resultados. No porque no los haya, sino porque si hubiera una balanza, imagínate que yo estaba aquí de pensamientos negativos, entonces para equilibrarla, apenas si alcanzas a ver la diferencia. Y si llevo 8 meses practicándola, pues imagínate lo lento que es el proceso, y una vez que te alineas, empiezas a ver los cambios. Entonces no es algo súper rápido, pero es algo que te va a ayudar con el tiempo a salir de esos ciclos. Es algo que te va a ayudar a mantenerte en el momento presente. Otra de las cosas que me gusta, que cuando lleguen esos momentos de frustración, esos momentos de impaciencia, esos momentos de a lo mejor tristeza, sonríe. Hay algo que se llama la glándula de Rey, y esta funciona de tal forma que guarda como un mapa interno de las emociones que tenemos. Es decir, de alguna manera está guardando nuestras emociones, recuerdos de esas emociones que hemos vivido. Y cuando tú sonríes, hermano, hermana, en automático tu cuerpo sabe que es algo positivo. Entonces te cambia en automático tu estado del ser. Y eso no es evadir, eso es decidir conscientemente algo que me aleje de pensamientos negativos, ¿sí? Entonces esa es la línea delgada. Si sonríes, tu cuerpo sabe que la sonrisa es una emoción positiva. Entonces, como guarda este mapa mental, emocional, no le queda de otra más que ajustar
tu cuerpo, tu mente, tus emociones positivas. Por otro lado, el último o la última práctica que me gustaría compartirte para alejarte de esos pensamientos, de estas dos trampas, tanto del futuro como del pasado. Hay un punto que con la práctica se vuelve súper impresionante, y es que consiste en enfocarte en lo que tú quieras. Llámese, puedes poner tu mano así y observarla fijamente, y de alguna forma tu mente solamente se enfoca en esto, y al enfocarla tú de alguna forma dejas de pensar, dejas de sentir esas emociones, y comienza poco a poco a centrarse en tu mano, en algún objeto que te le quedes mirando fijamente, y te hace estar presente. Poco a poco vas a sentir cómo te empiezas a relajar, poco a poco vas a sentir cómo el ruido mental se calla, poco a poco vas a sentir cómo te inunda una sensación de prosperidad, de felicidad interna que probablemente no habías vivido conscientemente. De pronto vas a comenzar a sonreír porque esta práctica es tan bonita que lo único que puedes hacer es sonreír de probablemente esa sensación de la que te estabas limitando a sentir por enfocarte en estas trampas mentales del futuro y del pasado. Muchas veces por miedo, por inseguridad, por que van a decir que yo estoy loco, porque el miedo al qué dirán nos limita a buscar ayuda. Y quiero decirte, hermano, hermana, que estas trampas son uno de los mayores retos a nivel mundial hoy en día. La salud mental y la salud emocional hoy en día no es algo que le suceda a algunos cuantos, es algo que le sucede a más del 95% seguramente de la población mundial. No es algo que solamente a ti te pasa. A mí también me pasó en su momento, y tardé 15 años en darme cuenta de esto, o más. Entonces, no estás solo. Si sientes que este contenido fue de tu agrado, o si tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios para poder enfocar mi contenido en ayudarte a tratar de entender, a tratar de mejorar tu estado interno, para tratar de ayudarte a conectar nuevamente con tu ser interno, con tu ser emocional, con la espiritualidad. Que te voy a ser honesto, creo que desde que comencé a practicar todas estas herramientas espirituales, realmente mi vida ha cambiado de una manera que jamás hubiera imaginado. Entonces, déjame saber tus preguntas, tus dudas en los comentarios para poder servirte de una mejor manera. Si crees que este contenido es de valor, compárteselo a alguien más para que tenga más herramientas y pueda salir de estas trampas. Recuerda también que tengo un libro llamado El arte oculto de dominar la mente y transformar la realidad, en el cual te doy más ejemplos sobre cómo reprogramar tu mente, tus creencias limitantes, cómo transformar tus pensamientos y tus emociones para que sean tus aliados y no tus enemigos, pero sobre todo cómo manifestar de una manera acelerada, fácil y sencilla. Te voy a dejar el link en la descripción. Y por otro lado, si quieres una manera más cercana de ayuda, recuerda entrar a www.daviddealba.com. Ahí puedes agendar una consultoría conmigo. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.